Digo que estamos en los dos últimos capítulos del libro de Yoshua. Y vamos a ver qué dicen estos dos capítulos. No sé si nos dará tiempo a ver los dos, por lo menos uno, ya veremos. Dice así, capítulo 23. Aconteció, muchos días después de haber dado reposo el Señor a Israel de todos sus enemigos alrededor, y era Yoshua viejo y entrado en días. Y llamó Yoshua a todo Israel, a sus ancianos, a sus cabezas, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo he envejecido y entrado en días. Vamos a ver esto de aquí. La arenga de Yoshua en este capítulo está dirigida principalmente a los dirigentes del pueblo y está destinada a prepararlos para el momento ya cercano en que él muera y ellos tendrán que tomar el mando. Ha cambiado mucho desde el momento en que cruzaron el Jordán, no solo por el hecho de haber conquistado ya gran parte de la tierra prometida, sino también porque ahora están desperdigados por todo el territorio y cada tribu tiene sus necesidades y sus problemas particulares, que no son los mismos que tiene la tribu vecina. Cada tribu tiene sus propios problemas. Estamos en una época en que cada una de las tribus tiene que aprender a desarrollarse como tales antes de que podamos hablar de formar la nación con las características especiales que deberá tener, como es por ejemplo la construcción del templo. De momento nos quedamos con el tabernáculo. Veremos al comienzo del libro de Shoftim que estos ancianos que habían conocido a Moshe y su liderazgo y ahora han convivido con Yoshua, van a continuar durante un tiempo después de su muerte. Por desgracia, el liderazgo de estos ancianos no duró mucho, a pesar de lo que aparenta el texto en el libro de Shoftim, capítulo 2. Lo veremos dentro de poco, si nos da tiempo. Y el motivo fue que al comparar a las dos grandes figuras, Moshe y Yoshua, no fueron capaces de apreciar correctamente el trabajo de Yoshua y se dejaron engañar por las apariencias. En esta reunión, que no dice dónde tuvo lugar, Yoshua les anima a continuar luchando contra los cananeos que han quedado en unas bolsas dentro del territorio de Israel y les advierte de los peligros que aún les acechan. Y vamos a ver qué dice en esta arenga, que va dirigida a los ancianos. A pesar de que dice aquí a todo Israel, pero va dirigida principalmente a los ancianos, a los cabecillas. Luego en el capítulo 24 veremos una arenga diferente que va destinada a todo el pueblo. Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que ha hecho el Señor vuestro Dios a todas estas naciones delante de vosotros, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Mirad, os he hecho caer estas naciones que aún quedan como heredad para vuestras tribus. La expresión en hebreo es caer en suerte. Por lo tanto, yo he dejado así el verbo, caer en suerte o caer como heredad. Os he hecho caer estas naciones que aún quedan como heredad para vuestras tribus, o sea, las he distribuido, cada uno sabe cuál es su territorio, desde el Jordán y todas las naciones que he destruido, y el mar grande a la puesta del sol. Versículo 5. Y el Señor vuestro Dios las apartará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra, tal y como os ha hablado el Señor vuestro Dios.
Nos preguntamos de nuevo cuál es el motivo por el que no consiguieron eliminar a los cananeos después de las grandes victorias que vimos al principio del libro. Ya hemos dado algunas respuestas, pero me he dejado la respuesta principal aquí al final para que la veamos aquí en el resumen del libro. La principal respuesta está ya mucho antes, en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 23, en que dice: no lo expulsaré al cananeo, no lo expulsaré de ante ti en un solo año, para que no quede la tierra desierta y se multiplique la fiera del campo. Poco a poco lo expulsaré de ante ti hasta que fructifiques y heredes la tierra. Hay procesos y por definición son largos y a veces son penosos. Y el de la conquista y establecimiento de Israel en su país es de una importancia muy grande, y cuanto más importante el proceso, más largo puede llegar a ser, puesto que más obstáculos va a tener que superar. Así pues, no es de extrañar que no hayamos podido conquistar y expulsar a todos los cananeos, porque es un proceso largo. No quiero que la tierra quede medio vacía para que no se multipliquen las fieras. Y aquí hay otras explicaciones complementarias que ya las vimos en clases anteriores y que no las voy a repetir aquí ahora. Versículo 6. De nuevo, estamos dando unos avisos, estamos hablando con los dirigentes y Yoshua tiene que alertarlos, tiene que ponerlos en alerta ante los peligros principales con los que se pueden encontrar, que ya hemos empezado a ver estos peligros y que ahora los explica, y veremos si consiguen solucionarlo a lo largo de la historia, lo que viene a continuación. Veremos cuáles van a ser los problemas. Versículo 7. Para no venir versículo 6, esforzaos mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moshe, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para no venir a estas naciones, estas que quedan entre vosotros, y el nombre de sus dioses no mencionéis, ni hagáis jurar por ellos, ni los sirváis, ni os postréis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. ¿Qué significa esto de no venir a estas naciones? Se refiere a la prohibición de casarse con ellos. Como dice en el libro de Devarim, capítulo 7, no te casarás con ellos. Tu hija no darás a su hijo, y su hija no tomarás para tu hijo. Pues apartará a tu hijo de detrás de mí, y adorarán a otros dioses, y se encenderá la ira del Señor contra vosotros, y os exterminará rápidamente. Esta prohibición viene en el contexto de las preparaciones antes de atravesar el Jardín. El libro de Devarim es antes de atravesar el Jardín. Y sobre todo, con el peligro de la idolatría, que está relacionado con estos casamientos. Como dice aquí, apartará a tu hijo de detrás de mí y adorarán a otros dioses. Cuando un pueblo entra en contacto con otra cultura, aunque sea muy diferente, se establece una relación entre ambas culturas que puede ser peligrosa. En algunos casos es peligrosa, en muchos casos es fructífera y está muy bien, pero hay casos en que es peligrosa. El judaísmo monoteísta ha aparecido desde hace poco con las leyes de la Torá, y todo el resto del mundo siguen practicando la idolatría, que puede resultar atractiva a la gente inculta. Lo ideal sería que el judío influyera positivamente sobre los demás,
pero para esto tiene que estar muy preparado, ya que la tentación es demasiado fuerte. Y lo más probable es que la influencia sea inversa, por lo menos a corto plazo. Según esto, surgen algunas preguntas interesantes. Al principio del capítulo 7, que es el que he citado aquí, con estos versículos, es el versículo 3, el versículo 1, se mencionan los 7 pueblos cananeos, el Giteo, el Girgasheo, el Amorreo, el Cananeo, el Perizeo, el Jibeo y el Jebuseo. ¿Debemos entender que la prohibición del versículo 3 se refiere solo a ellos? ¿O se refiere a cualquier otro pueblo idólatra? ¿Qué ocurre si un cananeo deja la idolatría y acepta la religión de Israel? He puesto la religión entre comillas porque es un modo de vivir, no solamente la religión, sino que es todo el modo de vivir. ¿Está permitido, en caso de que el cananeo se convierta al judaísmo, está permitido que se case con una hija de Israel? ¿Y hasta cuándo dura esta prohibición? El Talmud, en el tratado de Avodah Zará, que significa idolatría, página 36, se ocupa de estos temas, y hay 2 tendencias que perduraron hasta los sabios de la Edad Media. La primera tendencia dice que la prohibición es solo con los 7 pueblos cananeos para alejarse de la idolatría, como dice el versículo, y así queda expresado en el Shulchan Aruch, en el apartado, en la parte de Eben Haezer. El Shulchan Aruch está dividido en 4 partes. En la parte de Eben Haezer, capítulo 16, allí dice que la prohibición esta era solamente con los 7 pueblos cananeos, para alejarse de la idolatría. La segunda opinión dice que la prohibición se extiende a todas las naciones por la influencia cultural negativa que pueden causar, aparte del problema de la idolatría. O sea, que hay un problema primerizo, digamos, que es la idolatría, que es lo que dice aquí el versículo, pero aparte de esto, dice Maimónides, hay una influencia cultural negativa. El contacto con estas otras naciones, el contacto que se lleva a cabo, no con el comercio, no con las amistades, esto está bien. Estamos hablando únicamente del matrimonio. Y se supone aquí que este matrimonio en teoría, podría estar permitido sin la conversión al judaísmo. Matrimonio entre religiones podría estar permitido, pero ya vemos que según el Shulchan Aruch, por lo menos con los 7 pueblos cananeos está prohibido, y según Maimónides está prohibido con cualquier otra nación, o sea que primero para poder casarse tendrán que convertirse al judaísmo. Pero tal vez el problema es más complejo. Un tercer punto de vista nos aporta Nachmanides en sus apuntes al Tratado de Ktubot, página 29, que dice que esta prohibición fue en los 7 pueblos, pero solo en la primera generación, en que el problema de asimilación y de influencia negativa era más grave. También en la cuestión si se refiere solo cuando practican la idolatría, o si se refiere también a quienes han hecho el giur, la conversión, aceptando los mandamientos de la Torá, en esto hay diferentes opiniones. Puesto que tal vez, cuando se trata de personas que están en su ambiente, estos cananeos que no se han movido de su casa, aunque se hayan convertido oficialmente, pueden estar demasiado aferradas a los principios de la idolatría que transmitirán a sus hijos. Y más que más, cuando el problema se refiere no solo a la idolatría, sino que se refiere, como dice Maimónides, a la influencia cultural. Cuando están en su ambiente, lo tienen más fácil
seguir aferrados a sus principios, a sus culturas, y lo van a transmitir a sus hijos, y esto va a influir negativamente en tus nietos. Parece que la primera opinión es la correcta. O sea, de lo que hemos visto aquí, que solo cuando practican la idolatría está prohibido. Pero cuando abandonan la idolatría ya no está prohibido, como vemos en el hecho que Rahab y su familia fue aceptada sin problemas, puesto que había abandonado la idolatría, como hemos visto. De todos modos, en el Talmud aparecen varios avisos y advertencias relacionadas con los conversos, para evitar que renuncien a su conversión y vuelvan a la idolatría. Esta regresión no tiene ningún valor halágico y nosotros seguimos considerándole judío, aunque vuelva a practicar la idolatría. Ha hecho la conversión, se acabó, y ahora eres judío, no hay vuelta atrás. Pero a partir de este momento va a ser muy difícil que nosotros le convenzamos de que rectifique su comportamiento, puesto que él se va a pensar erróneamente que al igual que abandonó su pueblo para adherirse a Israel, puede hacer marcha atrás, puede abandonar a Israel y regresar a su cultura materna. Le va a costar entender esto. Él va a decir lo mismo que me he convertido al judaísmo, ahora me desconvierto, ahora regreso a lo que yo era antes o me paso a otra religión. Y nos va a ser muy difícil convencerle de que no es así. Por lo tanto, dice el Talmud, hay que ir con muchísimo cuidado con los conversos, puesto que estos conversos tienen su sensibilidad muy afectada, muy afectable, y con gran facilidad pueden abandonarlo todo. Pueden darse marcha atrás. Shalom, Sara. Bienvenida. Ok, entonces, nosotros decimos que este regreso, o sea, este abandono, cuando un converso da marcha atrás, no tiene ningún valor halágico desde el momento en que te has convertido, aunque lo hayas hecho con motivos falsos, con motivos erróneos. La conversión es conversión, se acabó. Y por lo tanto hay que ir con muchísimo cuidado a que no se ofendan o a que no se surja algún problema y vuelvan a la idolatría. Este es un primer problema que hay que tener muy en cuenta. Y luego hablamos también de los matrimonios mixtos. Todo esto está relacionado, ya que estamos, pues, hago un poco de ampliación del tema. El problema de matrimonios mixtos no parece que fuera grave en esta fase de la historia, pero sí que lo fue al cabo de casi 1000 años, cuando regresaron del exilio de Babilonia, en que aparecen varias familias precisamente de los nobles judíos, que están emparentadas con los moabitas y los amonitas y que causaron graves problemas a la sociedad judía que intentaba restablecerse en Israel. Muchas comunidades judías de la diáspora se niegan a hacer conversiones hoy en día siguiendo estos principios y con otro agravante. En primer lugar, estaba el peligro de que la sociedad cristiana o musulmana se ensañara con la comunidad judía. Cuando ven que uno de los suyos se convierte al judaísmo, existía el peligro de que la sociedad cristiana o musulmana, donde vivían estos judíos, se ensañaran con la comunidad judía. Y esto ocurrió. Por lo que en muchos lugares está prohibido por la ley civil que hubiera conversiones al judaísmo. Y por lo tanto en estos países no había nada que hacer. Pero incluso en los países en que sí estaba permitida, en teoría, la conversión al judaísmo, en la práctica se alejaban de esto, porque era peligroso.
el miedo a la reacción de las naciones sigue muy vivo en casi toda la diáspora, y el antisemitismo, que aún no ha sido eliminado, lo justifica sobradamente. Cuando nos encontramos con una comunidad judía en la diáspora que no quiere aceptar a personas que vengan a hacer la conversión, esto, el motivo es el miedo que a lo largo de los últimos 2000 años se ha arraigado muy profundamente en las comunidades judías. Y por lo tanto, este miedo justifica esta reacción de las comunidades judías. En segundo lugar, al estar engullidos en una cultura ajena, las personas que se adhieren al judaísmo pueden causar problemas culturales a las comunidades judías, puesto que están en su ambiente, como hemos visto antes. Y aquí podemos ver una continuación de la opinión de Maimónides, que centra la prohibición en el tema cultural, y por esto hay un recelo latente hacia los conversos. Este recelo se acentúa cuando gran parte de las conversiones son para permitir el matrimonio con un judío o una judía, y el converso sigue con sus costumbres, su cultura, y puede llegar a intentar a introducirla en la sinagoga. Todo esto es para explicar el recelo que sienten las comunidades judías hoy en día a aceptar a los conversos. Y repito que, por supuesto, una vez hecho el giur, aunque fuera por motivos falsos, le consideramos judío. Y por esto, precisamente por esto, el caso puede llegar a ser muy grave, porque esta conversión por motivos falsos es válida, y luego resulta que este converso empieza a hacer tonterías. Y por eso el tribunal debe examinar atentamente los motivos de la conversión antes de aceptarla. Solo cuando estamos en un ambiente completamente judío como es en el Estado de Israel podemos permitirnos el lujo de aceptar a los prosélitos sin miedo a recibir influencias negativas, porque estamos nosotros en nuestro ambiente. La cuestión es qué ocurre en la sociedad occidental, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Qué ocurre en estos lugares? Si debemos considerar que la sociedad es suficientemente libre como para aceptar estas conversiones sin, como hemos dicho aquí, ensañarse con la comunidad judía, o que sigue habiendo un antisemitismo tan grande que la sociedad, que la comunidad judía sigue temiendo la reacción de la sociedad que les rodea. Como ya digo, todo esto son problemas que nacen de esta pregunta, de estas preguntas que he abierto yo aquí. Volvamos atrás un poco. Que la prohibición de no venir, no ponerse en contacto, no casarse con estos pueblos cananeos, se basa en estos versículos del libro de Devarim, y que aquí surgen toda una serie de problemas, de preguntas, y intentando dar la respuesta a estas preguntas, pues surgen diferentes tendencias, y de aquí me he ampliado un poco el tema para llegar a lo que ocurre hoy en día con las conversiones. Volvamos aquí al versículo. Entonces aquí advierte Yoshua a los próximos líderes que vayan con cuidado no apartarse de la Torá para no venir a estas naciones, o sea, no casarse con ellas,
por lo menos, estos 7 pueblos cananeos, y por lo menos en esta primera generación, que no sé cuánto tiempo dura una generación, no sé si son 30 años o 50 años, no sé cómo contarlo o cómo ellos lo contaron en aquella época. Pero de todos modos no debe ser muy largo. Ok, continúa el versículo diciendo: y el nombre de sus dioses no mencionéis, ni hagáis jurar por ellos, ni los sirváis. Todo esto también son mandamientos explícitos que aparece ya en el libro de Shemot, capítulo 23. En todo lo que os he dicho os cuidaréis, y el nombre de otros dioses no mencionaréis, no se oirá en vuestras bocas. No hay audio. Oy, oy, oy. Ay, ay, ay. Vamos a ver, ¿se ha restablecido? ¿Se me oye ahora? ¿Se oye? Vaya, ya sabía yo. Bueno, vamos a ver si consigo restaurarlo. ¿No se oye? Avisadme, yo voy a seguir hablando. Avisad cuando... Ahora sí, ok. Ok, ahora se oye. Vale, gracias. Bueno, qué susto. Ya os he dicho antes de empezar que tenemos problemas con el audio hoy, no sé qué pasa. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Ok, Xenia ha hecho una pregunta que no me había dado cuenta y vamos a ver si puedo contestarla. ¿Cómo hay que explicar según la Torá que quieres casarse solo con un judío? A veces a mí me preguntan y yo digo que solo puedo casarme con un judío, y cuando lo explico lo llaman rarísimo. Ok, pues sí, pues es rarísimo, pero es así. Ok, sí, lo entiendo. Dicen que es raro. Ok, pero es así. Nosotros queremos guardar nuestra identidad, no solamente religiosa, sino porque el judaísmo no es ir a la iglesia una vez por semana. Y esto puedes decir, pues tú vas y yo no voy, y con esto se acaba el problema. En el judaísmo, esto es lo que se puede explicar. En el judaísmo es toda la vida que va alrededor de esto, dentro de la casa, todo lo que hacemos, las bendiciones antes y después, las relaciones matrimoniales. Sí, sí. Racismo. Entiendo. Ok. Bueno, pues es lo mismo. No es racismo. El racismo es si no aceptáramos a los negros o a los rusos o a los chinos. Nosotros aceptamos a cualquiera, pero tiene que convertirse al judaísmo. Esto es lo contrario del racismo. Lo contrario del racismo. Si quieres casarte con una judía, te conviertes al judaísmo, seas de la raza que seas, y no hay ningún problema. No se puede forzar ninguna conversión. Por supuesto, tampoco se puede forzar la boda. ¿Qué le vamos a hacer? Ok, ¿de acuerdo? Bueno, dejemos este tema aquí. No es nuestro tema, solamente lo he mencionado por una palabra que aparece aquí, por un verbo que aparece aquí, de no entrar en ellos, que es muy importante, pero al fin y al cabo es un tema, digamos, lateral. Frente a agnósticos, pues lo mismo. Nosotros queremos llevar una vida familiar alrededor de la Torá. Y el hecho de que uno quede descolgado dentro de la familia, esto molesta. Y más cuando este descolgado es uno de los dos padres. Entonces, esta familia, pues, parece un drama o no sé cómo llamarlo, una comedia no muy buena.
nosotros no queremos vivir en comedia, queremos vivir plenamente. Y para esto necesitamos que marido y mujer estén lo más sincronizados posible, y más en temas que son básicos en la vida, en la familia, en cómo educar a los hijos. Y por lo tanto, esto hay que estar lo más sincronizados posibles. Ya lo sé, agnósticos judíos, lo entiendo perfectamente. ¿Eh? Existen bodas de personas religiosas con agnósticos. No hay de sobra, no hay bodas de este tipo de sobra entre religiosos y agnósticos. Esto no, a priori no los hay. Son judíos de nacimiento, ya lo sé, pero un judío religioso va a evitar casarse con una judía que no sea religiosa, porque va a haber un cachondeo en casa. Yo quiero guardar unos mandamientos, confío en ti, y a ti no te importa y haces lo que te da la gana, entonces ya no puedo fiarme de lo que tú haces. Si en la comida que tú me preparas me estás mezclando carne con leche, porque aquí a ti no te importa, pues ¿qué tipo de vida vamos a tener aquí? Y si haces todo lo que yo te pido, entonces también es una forma de forzarte a hacer unas cosas que no sé. Ya digo, hay matrimonios mixtos, pero son raros porque hay pocos, y son raros en su funcionamiento, en cómo llevarlo a cabo. Tengo unos vecinos que el marido es agnóstico y la mujer no, la mujer es religiosa, y vemos que uno de los hijos llega a la sinagoga sin el padre, y allí está solo, se va con el tío y se va con el vecino y tal. ¿Cómo participar en todo esto? Es muy complicado. El marido y mujer tienen que estar lo mejor sincronizados posible. Y si es el tema de la religión, que en el judaísmo es básico para los que queremos cumplir, entonces cuando no están sincronizados es muy difícil llevar a cabo. Suficientes problemas ya hay, aparte de esto, para que tengamos que meter también este tema. Por lo tanto, mejor buscarse una pareja con la que puedas vivir tranquilamente sin tener que estar pleitando, luchando directamente. En la diáspora es terrible, lo entiendo. Por esto me vine aquí hace ya 40 años. Ok, volvamos a nuestro tema. El versículo, el versículo dice: en todo lo que os he dicho os cuidaréis, y el nombre de los otros dioses no mencionaréis, no se oirá en vuestras bocas. Y luego a la continuación de las otras prohibiciones: no hagáis jurar por ellos ni los sirváis, se refieren a unos versículos, uno en el libro de Devarim, capítulo 10, al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, y a Él te apegarás, y en su nombre jurarás. La última prohibición que vemos aquí en el texto del libro de Yoshua, que dice no os postréis ante ellos, se refiere al versículo de los 10 mandamientos que habla de la prohibición de idolatría, y dice no te postrarás ante ellos, los otros dioses, ni los servirás, puesto que yo soy el Señor tu Dios. Muy bien, entonces en realidad está repitiendo aquí unos versículos que ya aparecen en la Torá, sobre todo en el libro de Devarim, que el libro de Devarim, el Deuteronomio, es una preparación en los últimos meses antes de cruzar el río Jordán. Es una preparación para que esta entrada a la tierra de Israel se lleve a cabo correctamente, yendo con cuidado con estos temas que son cruciales. Versículo 9. Porque ha expulsado el Señor de delante de vosotros a naciones grandes y poderosas, y vosotros no se ha levantado nadie ante vosotros hasta hoy. Como ya digo, hemos visto antes, cuando hemos hablado de que las
que Dios las expulsará de vuestra presencia, que no se lleva todo a cabo de golpe, sino que es un proceso y un proceso largo, pero cuando Yoshua dice estas palabras a los líderes, no hay ninguno de ellos que proteste y que diga que no es verdad. Porque a veces tenemos la tendencia a fijarnos en pequeños detalles sin darnos cuenta del proceso. Los árboles nos impiden ver el bosque. Yoshua les está dando ahora una visión del bosque entero. Y ellos, los líderes estos, los dirigentes, se dan cuenta de que efectivamente este es el bosque. A pesar de que haya unos árboles que nos impidan ver la continuación, pero nos damos cuenta de que esto es así. De que no se ha levantado nadie ante nosotros hasta el día de hoy, y si hay pequeñas bolsas de cananeos que viven entre nosotros, es por culpa nuestra, porque no hemos sido lo suficientemente, no nos hemos decidido a completar la conquista. Versículo 10. Un hombre de vosotros persigue a 1000. Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como os ha hablado. También aquí se refiere a los versículos de la canción de Haazinu, en el libro de Dvarim, capítulo 32. ¿Cómo uno persigue a 1000 y 2 a una miríada? Y este tema también está mencionado en el libro de Vayikra, en una versión un poco diferente. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros a una miríada perseguirán, y caerán vuestros enemigos ante vosotros a espada. Estos versículos expresan unas victorias sobrenaturales, inexplicables desde el punto de vista militar, y que se deben a una ayuda especial del Creador, como dice nuestro versículo, y como ya ocurrió en Egipto. El Señor luchará por vosotros y vosotros callaréis. Así les dice Moshe al pueblo de Israel. Y luego los egipcios dicen, quitó las ruedas de sus carros y los condujo con pesadez y dijo Egipto, o sea, todos los egipcios, huiré de ante Israel, pues el Señor lucha por ellos contra Egipto. Lucha con ellos contra alguien, esto es lo que estamos viendo aquí nosotros, de que vosotros visteis esto, de que uno persigue a 1000, porque el Señor es quien pelea por vosotros, como os había dicho. Versículo 11, guardaos mucho por vuestras almas, a amar al Señor vuestro Dios. Esto es un peligro para vuestras almas cuando cesáis de amar al Señor vuestro Dios, cuando empezáis a confundiros, empezáis a hacer ojitos con otros dioses. Esto es peligroso. Guardaos mucho por vuestras almas, a amar al Señor vuestro Dios, para que vuestras almas no se pierdan. Porque si volvéis y os unís al resto de estos pueblos que quedan entre vosotros, y os casáis con ellos y entráis en ellos y ellos en vosotros, sabed que no continuará el Señor vuestro Dios expulsando a estas naciones de delante de vosotros, y serán para vosotros como cebo y trampa, como azote en vuestros costados, y como espinas en vuestros ojos, hasta que os perdáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Todo esto también está citando versículos del libro de Devarim que dicen casi palabra por palabra lo mismo. No he querido cansaros con tantas citas que en realidad, ya os digo, toda esta arenga que les da a los dirigentes, toda ella está basada en versículos anteriores en el libro de la Torá, sobre todo en el libro de Devarim.
que es, como ya digo, la preparación ante el cruce del río Jordán, la conquista de la tierra. Versículo 14. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Esto es un eufemismo para decir estoy a punto de morirme. El camino de toda la tierra, o sea, todos los humanos van a pasar por ahí. Me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha caído una palabra de todas las buenas palabras que habló el Señor vuestro Dios sobre vosotros. Todo os ha venido, no ha caído ni una. El problema habéis sido vosotros, o nosotros en general, que no hemos cumplido. Y cada vez que nosotros nos cumplimos, como ya dice aquí antes en el versículo 13, cada vez que nosotros aflojamos la rienda, entonces el carro se para. Por lo tanto, el problema no ha sido del Creador, sino que ha sido nuestro. Cada vez que nosotros nos hemos esforzado, hemos recibido esta ayuda sobrenatural. 15. Y sucederá que así como ha venido sobre vosotros toda la buena palabra que os habló el Señor vuestro Dios, así traerá el Señor sobre vosotros toda la mala palabra, hasta que os destruya de sobre esta buena tierra que os ha dado el Señor vuestro Dios, al transgredir vosotros el pacto del Señor vuestro Dios que os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os postréis ante ellos. Se encenderá la ira del Señor contra vosotros, y os perderéis prontamente de sobre esta buena tierra que os ha dado. Por lo tanto, conviene ir con cuidado. Termina esta arenga a los dirigentes con una advertencia grave. Y así termina este capítulo 23. Y pasamos al último capítulo. Entonces reunió Josué a todas las tribus de Israel en Shechem. Un momento que aquí me he saltado aquí uno de los papelitos estos y tengo que sacarlo aquí. No lo apunté. Un segundo. Automeeting, Joshua. Estamos aquí en la repartición y aquí abajo en Shechem. Quitamos esto de aquí. Regresan al lugar en que comenzaron 38 años antes, como vimos en el capítulo 8 de este libro. O sea, entonces reunió Josué a todas las tribus de Israel en Shechem y llamó otra vez de nuevo a los ancianos de Israel, a sus cabezas, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Regresan al lugar en que comenzaron 38 años antes, como vimos en el capítulo 8 de este libro. Habían construido un altar en el monte Ebal, y parece ser que regresan allí para completar el proceso. Sobre el altar había escrito la repetición de la Torá de Moshe, como ya vimos en el capítulo 8. Ahora se añaden las condiciones que decreta Josué y su tribunal, y tal vez las escribieron sobre el altar a continuación de lo que ya estaba escrito. O tal vez se tratara de otra cosa, como veremos a continuación. A este altar del monte Ebal se refiere cuando habla del santuario, o tal vez se refiera al arca del testimonio que había sido trasladado allí. Bueno, yo sigo hablando. Avisad. No aquí. Avisad cuando regrese. Bueno, yo sigo hablando y ya me avisáis cuando regrese. No se oye. Yo sigo hablando. Ya. Vale, ha regresado. Bueno, ya vemos que es una cosa que nos hace sufrir un poco para que no sea tan fácil todo el tema.
Ok, entonces hemos visto el tema este de Shem. Un segundo, ops. Y dijo Yoshua a todo el pueblo. Ahora está hablando a todo el pueblo. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban nuestros padres desde siempre. Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, y servían a otros dioses. Estos versículos que vienen aquí a continuación, 3 versículos, los vamos a leer dentro de un mes y 4 días, en la noche del Seder. Aparecen en la Agadá de Pesach. Y cuando habla aquí del otro lado del río, no se refiere al río Yardén, sino que se refiere al río Éufrates. Al otro lado del río habitaban vuestros padres desde siempre. Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, y servían a otros dioses. ¿Y por qué menciona Yoshua aquí que Abraham servía a otros dioses? Por lo que vamos a ver ahora aquí a continuación, que es muy importante. Versículo 3: y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río del Éufrates, y lo llevé por toda la tierra de Canaán, multipliqué su simiente, y le di a Yitzhak. Sí, los dioses babilonios. Bueno, en realidad no sé si eran los babilonios o los dioses asirios, porque en la zona donde se establecieron la familia de Abraham antes de llegar a la tierra de Israel, era una zona que pertenecía a los asirios. Pues no sé a qué servían, pues los había de toda clase. Politeísmo. Dice el versículo 3: tomé a vuestro padre, multipliqué su simiente y le di a Yitzhak. ¿Cómo que multiplicaste su simiente? Antes de darle a Yitzhak, ya multiplicaste su simiente. ¿Cómo se hace esto? Si Yitzhak fue el primero, bueno, el segundo. El primero fue Ismael, pero Yitzhak fue el segundo. Esto no es multiplicar, esto es apenas sumar. ¿A qué se refiere? ¿A qué simiente se refiere antes de hablar de Yitzhak? Se refiere a sus múltiples alumnos que formaban un gran campamento, como vimos, podemos ver en el capítulo 14 del libro de Breshit, el Génesis, en que tomó 318 de sus seguidores para ir a luchar contra los 4 reyes. Por lo tanto, está claro que el campamento no era pequeño, por lo menos 318 soldados, aparte de las mujeres y de los hijos y de los ancianos, de toda esta gente que les seguía. Y les denomina sus simientes, según lo que explica Maimónides en la Guía de los Perplejos, capítulo 7, que los hijos de una persona son aquellos que siguen su camino y sus enseñanzas. Y son como simientes que son sembradas y crecen y dan fruto mucho más tarde. Efectivamente, los alumnos de Abraham desaparecen al cabo de un tiempo y no volvemos a oír de ellos. Pero el esfuerzo de Abraham no fue en vano, puesto que incluso aquellos que no eran capaces de seguir a Abraham en todas las exigencias de su nueva cultura, por lo menos captaron algunos principios y con el tiempo influyeron en la mejora de la cultura humana. Así, cualquier esfuerzo que nosotros hacemos es como una simiente que queda sembrada y que dará su fruto, tarde o temprano, y se multiplica hasta límites insospechados, que algunas pocas veces, descubrimos a lo largo de nuestra vida, pero en la mayoría de las ocasiones lo conoceremos solo en el mundo venidero. Y la verdad es que hoy en día sí que hay testimonios
de personas que han pasado el límite de la muerte y han regresado. Personas que han sido declaradas muertas y luego les han dado los primeros auxilios y han regresado a la vida. Y luego estas personas cuando despiertan nos cuentan unas cosas impresionantes. Una de las cosas que más me impresionó, yo oí en primera persona, en directo, lo tenía a 3 metros de mí. Una persona que le ocurrió todo esto, es un primo de un vecino mío, y que dice que de pronto, cuando su alma se despega de este mundo y llega al otro mundo, se encuentra con una multitud de gente que le está esperando para darle la bienvenida. Y hay personas que él reconoce, sus padres, sus abuelos, que ya habían muerto, y hay personas que no las conoce. Y luego se da cuenta de que hay personas que aún están vivas y que le reciben allí en el otro mundo. Y de pronto se da cuenta, son cosas que se da cuenta, no hay nadie que lo explique, sino que él se va dando cuenta por sí mismo, que son las personas en quien él ha influido directa o indirectamente. Y es una multitud que dice que si me hubiera subido a la Torre Eiffel y hubiera mirado en todas direcciones, no hubiera visto el final. Y lo raro es que en las dimensiones que hay en el mundo venidero, puedes ver a la persona que está en la última fila como si la tuvieras justo delante. O sea, no hay distancias, pero te das cuenta de la multitud de gente que está allí, que te está esperando. Todo esto lo digo, lo menciono, porque, como ya digo, cualquier esfuerzo que nosotros hacemos en cualquier tema, en cualquier oración, a veces no vemos el resultado aquí. A veces lo veremos en otros lugares. Ya que estamos en esto y para terminar, no vamos a poder terminar, todo el capítulo 24, perdón, pues voy a añadir aquí otra anécdota de que un vecino mío, hubo hace ya unos 15 años, tal vez menos, 14, 15, no me acuerdo, hubo un atentado en que su hijo recibió una pedrada en la cabeza. Ellos venían en coche y les apedrearon el coche y una piedra entró en el coche y su hijo, que estaba detrás, recibió la piedra en la cabeza. El niño tenía apenas medio año. Estuvo entre la vida y la muerte durante una semana entera, 7 días, y al final se murió. Y durante esta semana todos rezábamos por Yehudá, para que se cure Yehudá. Yehudá Jaim, hijo de, ya no me acuerdo cómo se llama la mujer, lo siento, y rezábamos por él, y al final se muere. Y hubo gente que pensó, bueno, pues todas estas oraciones se han perdido. Al cabo de 3 o 4 días, cuando los padres estaban cumpliendo con el luto, la semana de luto, llegaron a visitarles, llegó a visitarles una persona con un mensaje muy interesante. En los Estados Unidos había una familia con un hijo que estaba muy enfermo con el cáncer, y rezaban para que se curara. Y bueno, y ellos tenían 2 o 3 amigos que rezaban por él. De pronto, el hijo tuvo una mejora impresionante y al cabo de 2 días desaparece por completo el cáncer y sale del hospital como si nada. No tiene nada. Desapareció. Y por casualidad, entre comillas, por casualidad, al niño le llamaban Yehudá Jaim,
Y a la madre le llaman con el mismo nombre de la madre de mi vecino. Y por casualidad, las oraciones que fueron para uno fueron redirigidas por el Creador hacia otro. ¿Y nosotros qué sabemos? ¿Y por qué a este sí y a este no? Nosotros no lo sabemos. Pero yo quiero decir aquí, quiero expresar que nuestros esfuerzos dan resultado. Tal vez en lugares donde tú no lo esperas, tal vez en lugares en que tú no tenías la intención. Pero es importante. Y a veces nosotros necesitamos unos empujones, necesitamos que una enfermedad. Yo siempre digo a quienes quieren escucharme que los dentistas y los problemas económicos están para aquellos que quieren, que les cuesta rezar, que les cuesta ponerse en contacto con el Creador y necesitan excusas para rezar. Me acuerdo que una vez oí a una mujer rica, con mucho dinero, y que dijo que ella no reza nunca. ¿Por qué no reza? Porque ya lo tengo todo. ¿Para qué voy a rezar? Ya lo tengo todo lo que necesito. ¿Para qué voy a rezar? Pues en primer lugar, yo no le dije nada, pero en primer lugar, porque ella ya era anciana, ya no se le podía decir cualquier cosa. En primer lugar, para dar las gracias. Y en segundo lugar, reza porque los demás también les vaya bien, no solamente a ti. Esto es muy egoísta, pensar solamente en uno mismo. Tendrías que pensar también en los demás. El hecho de que tú lo tengas todo solucionado no significa que no tengas motivo para rezar. Puedes rezar también para los demás, o por lo menos para dar las gracias. Por lo tanto, es lo que estoy diciendo, que a veces necesitamos empujones para este contacto con el Creador. Necesitamos tener hambre para pedir comida y para ponernos así en contacto con el Creador. Necesitamos toda una serie de empujones, no quiero decir problemas, porque a veces es verdad que llegan a problemas, pero no hay que esperar a que sean problemas, para ponernos en contacto con el Creador. Porque esto es lo que a Él le interesa que nosotros estemos en contacto con Él, y nos pone problemas para que nosotros nos pongamos en contacto con Él para solucionarlos. Solamente aquellos que ya de los que Dios ya ha perdido toda esperanza con ellos. No hay nada que hacer con este. A este pues ya lo dejo en paz, que haga lo que quiera, ya tiene la papeleta firmada, su castigo, ya no hay nada que hacer con él. A este ya a Dios no le molesta más. Por lo tanto, las molestias que vienen de parte de Dios son muy, muy buenas. Significa que quiere que estemos más en contacto con Él. A veces nosotros podemos tener la falsa impresión de que ya estamos muy en contacto con Él. Pues no, Él quiere un poco más, por lo visto. Sigamos un poco más, 2 o 3 frases más. Y a Yitzhak le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera, y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Estos 3 versículos, versículo 2, versículo 3 y versículo 4, como ya digo, aparecen en la Agadá de Pesach. Continúa la historia, el relato histórico de Yoshua al pueblo. Y envié a Moshe y a Aarón, y herí a Egipto como lo hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y llegasteis al mar, y Egipto persiguieron tras vuestros padres con carros y caballería hasta el mar de la Caña, y clamaron, el pueblo de Israel, clamaron al Señor, y puso tinieblas entre vosotros y entre los egipcios, y trajo el mar sobre él, sobre Egipto, y lo cubrió.
y vieron vuestros ojos lo que hice a Egipto, y vivisteis en el desierto muchos días. Y os traje a la tierra del amorreo que habita al otro lado del Jardén, y ellos pelearon contra vosotros, y los di en vuestras manos, y heredasteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y él dice esto, y nadie protesta, porque están de acuerdo, porque saben que es así. Los destruí de delante de vosotros. Tenían ejércitos terribles. Y nosotros nos preguntábamos al principio cómo vamos a hacer para luchar contra ellos. Y aquí dice Yoshua, en nombre del Creador, los destruí de delante de vosotros. Y ellos se dan cuenta de que es así. Y se levantó Balak ben Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel, y llamó a Bilam ben Beor para maldeciros, y no quise escuchar a Bilam, y os bendijo bendecir, y os salvé de su mano. Vamos a terminar aquí por dos motivos. En primer lugar, porque se acabó la hora de clase, y en segundo lugar, porque lo que queda ahora aquí a continuación es un poco extenso y no quiero tener que leerlo demasiado rápidamente. En la próxima clase, si Dios quiere, vamos a terminar el libro de Yoshua, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el libro de Yoshua y una introducción a lo que será el libro de Shoftim, y empezaremos los primeros versículos del libro de Shoftim, si Dios quiere. Así pues, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Shalom, shalom y feliz fiesta de